Si no lo hacemos de manera ordenada, con disciplina, y eso produce contagios y se presentan rebrotes, pues entonces vamos a cerrar de nuevo. Y quiero decir, cerrar es recomendar cerrar. Nada de imposiciones. Buenas noches. Es muy difícil calcular en este momento, terminando ya el primer día de la llamada nueva normalidad. Es muy difícil calcular cuánta gente rompió el encierro y se lanzó a las calles. Es difícil incluso calcular qué tanto se reactivó la producción este lunes. Tenemos imágenes de todo el país, pero no hay un común denominador y menos hay información para sacar una conclusión de qué tanto cambiaron las cosas hoy en el primer día de la nueva normalidad. Veamos estas imágenes, por ejemplo, son de la Ciudad de México, donde se da el caso más alto de contagio y personas muertas por coronavirus, según la Secretaría de Seguridad Ciudadana, durante 12 horas, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El tráfico aumentó respecto al lunes anterior, pero ahí están las imágenes. Sí hay más movimiento que hace una semana, pero no para decir que se rompió el encierro. ¿Qué dicen esas imágenes? Pues sí, poco más de tráfico, pero nada que ver con la saturación a la que estamos acostumbrados en el Valle de México. Y así, por el estilo, el resto del país. Sin duda, hoy, y además, entre otras cosas porque se reactivaron actividades productivas, sin duda hoy hubo más movimiento que en los últimos días, pero no para decir que se rompió el confinamiento. Imágenes distintas de la Ciudad de México. Portando un cubrebocas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, volvió a pedirle a los capitalinos esta noche que se queden en casa. En este arranque de semana, quiero informarles que seguimos en semáforo rojo. Eso significa que solo pueden llevarse a cabo las actividades esenciales. La ocupación hospitalaria continúa en 65%, y recordemos que para pasar a semáforo naranja tendrán que reducirse de forma continua las camas ocupadas en los hospitales. Los contagios de hoy, si son graves, se ven reflejados en camas hospitalarias dentro de 10 o 15 días. Es por ello que los invito a que sigamos siendo conscientes, responsables. Si podemos, mantengámonos en casa. Y si tenemos que salir, recuerden utilizar adecuadamente el cubrebocas, tener gel para limpiarse las manos continuamente y mantener la sana distancia. Bueno, y en la Ciudad de México el porcentaje de camas totales ocupadas sigue siendo de 65%. Este es el promedio entre las camas generales y las de camas con ventilador o con personas intubadas. Los otros estados con mayor ocupación, ahí los están viendo. Baja California, el Estado de México, están por arriba los dos de la Ciudad de México, luego vienen Chiapas y Oaxaca, cifras de este lunes. Y mientras no baje ese porcentaje en esos estados, y desde luego en la Ciudad de México, pues el semáforo se va a mantener en rojo y suponemos que en las otras entidades también. Por cierto, en la Ciudad de México, y pese a que ahí sí hubo un notable aumento de personas que viajaron en el metro, se logró el milagro de que todos o casi todos los viajeros se pusieran el cubrebocas. Además, se extiende la tecnología para detectar a sospechosos de contagio.
Y habrá que reconocerlo, cuando se anunció hace pues un par de meses, bueno, un mes cuando menos, que el uso del cubrebocas en el metro de la Ciudad de México sería obligado, pocos lo creyeron. Son imágenes de hoy. Hoy ahí sí en el metro hubo un aumento considerable de viajeros y, como acaban de ver, la mayor parte de ellos traen el cubrebocas. No pueden pasar, la autoridad no les permite pasar si no traen el cubrebocas, pero tampoco van a golpear a nadie que no lo haga. La sociedad está respondiendo, la gente está respondiendo. Y hablando del metro, esta tarde paramédicos del ERUM sacaron de la estación del metro Zapata, muy cerca de aquí, a un pasajero sospechoso de contagio con coronavirus. El hombre dijo que tenía 58 años, presentó dificultades para respirar. Llegaron rápido los paramédicos, lo metieron en una cápsula, se lo llevaron a un hospital de la Secretaría de Salud del gobierno de la ciudad. El metro informó que pues hizo la limpieza, sanitizó, como se dice ahora, los andenes de la estación Zapata y la ruta que siguió el usuario. Dato durísimo hoy en cuanto a personas muertas, a mexicanos muertos por coronavirus. Hoy se informó que se han superado las 10,000 muertes, 10,167 mexicanos. En las cifras oficiales han muerto por coronavirus. Tuvieron que pasar 37 días para que México alcanzara sus primeros 1,000 muertos. Luego pasaron 23 días para que se pasara de 1,000 a 5,000 muertos. Y solo 16 días para que se pasara de 5,000 a 10,000. La velocidad del aumento de personas muertas es un tema muy preocupante. De mantenerse este avance, este crecimiento, quizá terminemos con una cifra inimaginable de mexicanos muertos. Hoy, por lo pronto, 10,167 ya. Vamos a ver las cifras de letalidad, en fin, cómo se ha comportado la barra de personas muertas. Y en efecto, si tomamos el mayo 26, el martes de la semana pasada, como el día con más personas muertas, parecería que la curva va hacia abajo por contagios diarios, 237 nada más en las últimas 24 horas. En letalidad, México bajó del 11% que habíamos visto a lo largo de la semana pasada, pero sigue muy alto, 10.8, casi 5 puntos arriba de la letalidad en el mundo. En contagios, parece que por fin, aunque con una cifra muy alta, comienza a aplanarse la famosa curva en los últimos días. Ahí lo están viendo, es la línea amarilla. Se registraron hoy 2,771, pero si tomamos las cifras de los últimos días, ya no ha estado creciendo. Estábamos por arriba de los 3,000, incluso de 3,400 casos por día. Parece que por fin, lo veremos quizá esta semana, pero parece que por fin la curva nacional de contagios se aplana. Esta noche el subsecretario de Salud, el doctor Hugo López-Gatell, aseguró que en algunos puntos del país los contagios superaron las predicciones que hizo su equipo de matemáticos, como por ejemplo en el Valle de México. Por lo que dijo el doctor López-Gatell, la epidemia podría ser más larga de lo esperado. Cada una de las curvas epidémicas, como hemos mencionado, estas están desfasadas temporalmente unas de otras y en conjunto uno puede apreciar cuál sería la duración total de la epidemia. Y volvemos a lo que decimos muy frecuentemente, esta epidemia no se ha acabado, esta epidemia todavía le falta varias ciudades que están, lo veremos ahora, en una fase de ascenso de la epidemia y lo estarán durante junio, algunas durante julio, otras incluso en agosto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Primer día de la jornada de nueva normalidad. No hay un dato duro para saber qué tantos mexicanos salieron a las calles, rompieron el confinamiento, pero parece, porque vimos imágenes de Guadalajara, vimos imágenes de Querétaro, de Tijuana, de distintos lugares, parece que no fue la norma. ¿Qué tenemos también? Ya hay más de 10,000 mexicanos muertos. Tenemos el pronóstico del doctor López-Gatell de que quizá
nos vayamos a una temporada todavía alta de contagios hasta agosto y vemos que por fin, así sea por 3 días, ya no está creciendo a nivel nacional la cifra de contagios. Más adelante vamos a seguir con el coronavirus, vamos a estar con lo último, con lo que está ocurriendo en estos momentos en Estados Unidos, pero vamos a ver el giro que tuvo esta historia, la del asesinato de Alfonso Isaac Gamboa. Murió junto con 3 hermanos y su madre, fueron asesinados. Él fue funcionario de la Secretaría de Hacienda en el gobierno anterior y hace 2 semanas entraron unas personas, los mataron, estaban confinados en el fraccionamiento Las Brisas en Temisco, Morelos. Parecía, no fue un robo, se dijo que podía tener que ver con un asunto de supuestos desvíos de recursos de la Secretaría de Hacienda al PRI en los años de 2016, 2017, pero hoy de un giro tremendo esta historia. Está detenida la esposa del señor Isaac Gamboa, que además es la cuñada de las otras 3 personas asesinadas, la nuera de la madre del señor Gamboa. Está detenida. ¿Y por qué? ¿Por qué lo está? La tarde del 21 de mayo, una familia que se aisló por la pandemia fue atacada en el lote 2 de la calle Brisas del Pacífico del fraccionamiento Las Brisas en Temisco, Morelos. En la escena del crimen, la policía ubicó 5 cuerpos, el de la señora Patricia Lozano y sus 4 hijos de apellido Gamboa Lozano, Ricardo de 44 años, Edgar de 37, Miriam de 43 y Alfonso Isaac de 39 años. La identificación de este cuerpo fue fundamental para los agentes investigadores, pues el crimen podría alcanzar tintes políticos, ya que se trataba del extitular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el sexenio pasado. Se trataba de un ataque directo, cometido de acuerdo con los testigos por 4 sujetos, de los cuales solamente 2 llevaban pistolas y habrían disparado. Asesinos que conocían bien el lugar, ya que de acuerdo a los informes preliminares, no forzaron la entrada, no robaron nada y salieron deprisa dejando con vida a las parejas de sus víctimas y a sus hijos. Los asesinos huyeron en un auto compacto azul con placas del Estado de México, el cual horas más tarde fue localizado en el kilómetro 84 de la carretera federal México-Acapulco. Poco o nada se sabía hasta esa noche de los asesinos. Las autoridades de Morelos utilizaron un sistema de intercepción de mensajes telefónicos, el cual permitió acceder a las comunicaciones de las víctimas y los sobrevivientes. Descubriendo mensajes entre la viuda de Alfonso Isaac Gamboa, la señora Betsabe N., y una escolta que los protegía desde hace 2 años, un marino retirado, quien presuntamente planeó y participó en el crimen. Conversaciones en las que incluso la señora Betsabe y el escolta planeaban irse a Europa después del asesinato. Por estos mensajes, el viernes la señora Betsabe N. fue detenida como probable autora del delito de homicidio y se identificó al resto de los presuntos participantes en el crimen. Hasta esta mañana, Imagen Noticias tenía la información de que 3 hombres más habrían sido detenidos, aunque la Fiscalía en un comunicado de prensa solo reconoce a uno de nombre Jesús Manuel como copartícipe del delito. Pero el escolta, que presuntamente planeó y materializó el crimen, aún está prófugo. Lo último que se sabía de él es que lo buscaban en Campeche. Bueno, pues qué historia. Por lo pronto la señora Betsabe fue llevada al penal de Atlacholoaya en Morelos y bueno, en los próximos días va a tener o deberá tener una audiencia ante un juez. Vamos a estar pendientes de este caso. Esta es la información. Era muy difícil de confirmar. Pero bueno, quedó confirmada, la dimos a conocer esta mañana. Después salió la comunicación oficial y la señora está detenida porque supuestamente tuvo que ver en el homicidio de su esposo, de sus cuñados y de su suegra, y además, al parecer, habría participado, planeado
estos asesinatos con alguien que fue escolta del señor Isaac Gamboa. Esa es la información que se tiene hasta esta noche, muy dura. Hoy, por cierto, también sobre estos temas, los fiscales del Distrito Sur de Nueva York entregaron a los abogados de Genaro García Luna documentos, correos electrónicos, comprobantes de transacciones financieras y comunicaciones interceptadas, que serían las pruebas en contra de García Luna. De acuerdo con los abogados de García Luna, lo que hizo la Fiscalía de Nueva York fue entregar de manera formal al juzgado evidencia basada en notas periodísticas. Informaron que los correos electrónicos y las llamadas telefónicas interceptadas no corresponden a García Luna. Según información que obtuvo Imagen Noticias, las claves para entrar a los dispositivos electrónicos, las computadoras, los teléfonos que le decomisaron a García Luna el día que lo detuvieron en Dallas, que fue el 10 de diciembre, esas claves de acceso se las entregó García Luna, o las entregó García Luna de manera voluntaria a la Fiscalía desde aquel momento. También confirmamos que en 3 ocasiones la Fiscalía le ha ofrecido a Genaro García Luna llegar a un acuerdo, y en 3 ocasiones Genaro García Luna se ha negado. Y como nos lo dijo el abogado Juan Pablo Morillo a mediados de diciembre en una entrevista, Genaro García Luna no se declarará culpable y peleará por su inocencia en la Corte de Nueva York. Este paquete de evidencias presentado hoy en la Corte de Nueva York es la misma, el mismo paquete con el que tiene la Fiscalía General de México. Regresando al tema del coronavirus, vamos a ver cómo están las cosas en el mundo. Destaca el caso de Brasil, 526,000 contagios y acercándose a las 30,000 muertes, pero bueno, nada como Estados Unidos, casi 2 millones de contagios y 105,000 estadounidenses muertos. Los datos de las últimas 24 horas: en Brasil, 623 personas muertas. En Estados Unidos, 809. Estados Unidos, que además está viviendo días muy difíciles por otra razón. We're strongly looking for arrests. You have to get much tougher. You have to dominate. If you don't dominate, you're wasting your time. They're going to run over you. You're going to look like a bunch of jerks. You have to dominate. Whoa, 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 whoa. They were Olympic stuff all over the world, and most of you only. But you got to arrest people, you have to track people, you have to put them in jail for 10 years, and you'll never see this stuff again. Eran imágenes del fin de semana, Cristal, pero esto que estamos viendo, buenas noches, son imágenes en vivo. Muy buenas noches, Ciro. Así es, un fin de semana complicado en Estados Unidos. Por supuesto, se olvidó de la sana distancia y de todas las medidas y restricciones que trajo consigo el coronavirus. Y ahí estamos viendo imágenes en vivo en este momento de Nueva York, donde la gente sigue saliendo a las calles para protestar por este asesinato de George Floyd a manos de un policía. Sucedió en Minneapolis, Minnesota. Hace una semana, el lunes de la semana pasada. Muchas ciudades ya se han ido sumando, Ciro, al menos 30 ahorita, 50 el fin de semana. Ya hay toque de queda en algunas ciudades de estas que han participado en las protestas, en al menos 25 ciudades pertenecientes a 16 estados de Estados Unidos. Y ahí estuvo el mensaje contundente del presidente. En el ¿Qué dijo el presidente Trump? De que si no pueden parar las protestas, los gobernadores, los alcaldes van
va a enviar entonces él a elementos del ejército a hacerse cargo de la situación. Ya ni siquiera la Guardia Nacional. No, el ejército llegará ahí a tomar control de todo lo que está sucediendo. Ha habido saqueos, Ciro, hasta este momento. Sí, desde el fin de semana hubo muchos saqueos, pero ¿qué es lo que está ocurriendo hoy también? Pero se volvieron a registrar. Hoy se volvieron a registrar, sin embargo, en menor medida. Incluso en algunos sectores de las ciudades hubo protestas de manera pacífica en diferentes puntos del mapa estadounidense. Hubo arrestos masivos en Nueva York, podemos agregar en este momento, Ciro. Así pasó también en Los Ángeles por todas estas protestas, los destrozos, todo lo que están haciendo estos manifestantes, queriendo... digamos, en voz o darle voz, cierta voz a George Floyd, a este hombre que murió de más de 45 años, que murió pues a manos de un policía estadounidense. Ahí está Los Ángeles y Nueva York en este preciso momento. Bueno, pues movimiento, protestas, gritos, no vemos saqueos, no se ven las cosas tan duras como el sábado, y esas son imágenes de Los Ángeles. Allá son las 8, van a dar las 9 de la noche, en fin. Sí, sin duda alguna el fin de semana estuvieron más violentas, Ciro, las protestas. Y la gente está reaccionando de esta manera, Ciro, en gran medida por el anuncio de esta tarde del presidente Donald Trump. Y es que habló justo en el momento en que manifestantes eran desalojados de los alrededores de la Casa Blanca. Fue un mensaje duro, corto, apenas 5 minutos. Esto fue lo que dijo acerca de las protestas. These are not acts of peaceful protest. These are acts of domestic terror. If a city or state refuses to take the actions that are necessary to defend the life and property of their residents, then I will deploy the United States military and quickly solve the problem for them. As we speak, I am dispatching thousands and thousands of heavily armed soldiers, military personnel, and law enforcement officers to stop the rioting, looting, vandalism, assaults, and the wanton destruction of property. Es el discurso del terror de Estado. Para el presidente Donald Trump, esto ya se convirtió en terrorismo doméstico, es lo que dice. Así lo ya no hay la menor empatía con las personas que están protestando. Hay muchos gobernantes y muchos alcaldes que no han querido usar a la fuerza pública, algo poco común en Estados Unidos, y el presidente Trump sale a amenazar esta noche a las personas que están en la calle sin hacer distinción. Quienes protestan son terroristas domésticos y les van hundreds and hundreds and hundreds de soldados fuertemente armados para golpearlos y, de ser necesario, supongo, para matarlos. Increíble. Al principio de estas protestas, Ciro, hay que recordar que era una, invitación a poner el orden, a aplicar el orden en las diferentes ciudades, y de no ser así, ya llegaría la Guardia Nacional. Ahora la amenaza es, va el ejército. Y va la pregunta, ¿en verdad va a llegar el ejército de Estados Unidos? ¿El ejército de Estados Unidos? El que derrotó al fascismo, el gran ejército de Estados Unidos, va a llegar a golpear y a matar a ciudadanos que están protestando porque policías de Estados Unidos torturaron hasta la muerte a un hombre. ¿Vamos a ver esas imágenes? Yo no estoy seguro. Vamos a esperar a ver estas imágenes, Ciro, aunque, como te digo, no en todos los lugares están tan fuertes o tan violentas las manifestaciones. Este es un ejemplo de lo que sucede. El jefe de la policía de Nueva York, Terrence Monahan, y otros agentes se arrodillaron ante la gente que estaba participando en esta protesta. Algunos se arrodillaron, levantaron un puño al paso de la manifestación en contra del racismo, como un gesto de solidaridad hacia las protestas, pues, por este crimen y ese de abrazo. George Floyd. Así es, Ciro. Y como esta ya imagen... de coronavirus no hablamos. No, ya se nos olvidó el coronavirus, pero bueno, ahí en Estados qué Unidos. Imagen, ese abrazo. Y
el presidente Trump quiere quitar esos policías, poner ahí ejércitos para que le disparen, a soldados para que le disparen a la gente. Es lo que pretende, pero bueno, imágenes como esta vimos en Atlanta, en diferentes puntos, así los policías conviviendo con la gente. Which they should be. There is not a police officer over here that thinks Minnesota was justified. We stand with you. We cannot be fighting. We have to live here. This is our home. Right? ¡Qué imagen! Así es, conmovedora de verdad. Ciro, por cierto, en más de este caso, una autopsia independiente confirmó que la muerte de George Floyd fue por asfixia. La compresión del cuello y la espalda de Floyd condujo a esta falta de flujo sanguíneo a su cerebro. Y bueno, pues hoy se vieron imágenes también fuertes, un homenaje que se le realizó en la calle donde fue asesinado y estuvo presente su hermano Terrence Floyd. Criticó a quienes actúan de manera violenta en estas protestas, pidió que dejen de saquear, de vandalizar y les sugirió hacer algo muy distinto. What are y'all doing? Y'all doing nothing. Because that's not going to bring my brother back at all. Let's do this another way. Let's stop thinking that our voice don't matter. That's right. And vote. Educate yourself and know who you're voting for. And that's how we going to hit them. Y algunos artistas internacionales como Harry Styles, Justin Bieber, Katy Perry y Ariana Grande han donado dinero para pagar la fianza de las personas que han sido detenidas en estas protestas ahí en Estados Unidos, mientras que otras personalidades como Jamie Foxx los invitó a salir de la comodidad de sus casas a estos otros artistas, ver lo que realmente está sucediendo en las calles, y el actor y otros cientos de personas se arrodillaron este lunes frente al Ayuntamiento de San Francisco en este acto de protesta pacífico. Bueno, Estados Unidos, quedamos al pendiente por si ocurre algo en estas manifestaciones que se están dando principalmente en Nueva York y en Los Ángeles. El viernes informamos de lo que parece ser un desvío millonario que realizó el presidente de la cooperativa Cruz Azul, Guillermo "El Billy" Álvarez, a la cooperativa. Desvió dinero en la cooperativa durante muchos años. Por ese motivo, las cuentas de Billy Álvarez fueron congeladas. El director, el presidente del Cruz Azul pidió un amparo. Sin embargo, hoy un juez de distrito de la Ciudad de México se lo negó. Además, se informó que la firma que está en su demanda de amparo puede ser falsa, por lo que podría tener problemas legales él y su equipo de abogados. Por cierto, Imagen Noticias tuvo acceso a 2 declaraciones de extrabajadores financieros de Cruz Azul, quienes fueron clave para la acusación en contra del Billy Álvarez por el desvío calculado en poco más de 400 millones de pesos entre 2013 y 2020. De acuerdo con estos testimonios, María Alejandra, quien fue tesorera de 2015 a 2019, entregó a las autoridades las 51 facturas que Cruz Azul pagó entre 2015 y 2019 a empresas que nunca prestaron ningún servicio. Eran empresas fantasma que se utilizaban para el desvío de dinero. Estas facturas tenían que llevar la firma del encargado del área a quien se prestaba el servicio. Sin embargo, solo tenían la firma de Billy Álvarez. Cuando María Alejandra se dio cuenta de que había algo raro en los pagos, habló con su jefe, contador de nombre Mario Sánchez. Sin embargo, él le dijo que pagara de cualquier modo a las empresas, pues con la firma de Billy Álvarez bastaba. Y durante 4 años que María estuvo en el cargo de tesorera, se pagó a 15 empresas, al parecer fantasma, casi 200 millones de pesos. Lo mismo ocurrió con Juan Manuel, quien estuvo en el cargo de director financiero de 2014 a 2016. Él también encontró que hubo autorizaciones de pagos con cantidades muy elevadas a empresas que en ningún momento tuvieron relación con el Cruz Azul. Sin embargo, Juan Manuel aseguró que cuando se negó a pagar las facturas sin las firmas de todas las personas responsables, fue despedido por
Billy Álvarez. A ver cómo salen de esto, porque de acuerdo con la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Billy Álvarez compró, pues supuestamente con ese dinero, 11 propiedades en Estados Unidos entre 1998 y 2018 por un monto calculado en muchos millones de dólares. Gastos que no corresponden con lo que habría obtenido con los sueldos, con los dividendos de Billy Álvarez. Ya veíamos al inicio del programa, Ciro, lo que dijo esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador tras retomar sus giras por el país. Aseguró que se deben ir normalizando poco a poco las actividades productivas y sociales para recuperar la economía. Temprano estuvo en la ciudad militar, en Isla Mujeres, en Quintana Roo. Ahí, después de su conferencia, se trasladó a la 5ª Región Naval para presidir la ceremonia por el Día de la Marina. En todo momento se dejó ver sin cubrebocas. En cambio, el gobernador Carlos Joaquín González sí utilizó el cubrebocas en todo momento. El presidente López Obrador reconoció a los marinos que han apoyado durante esta emergencia sanitaria por el coronavirus con el Plan Marina. Y por esta tarde el presidente estuvo también en el municipio de Lázaro Cárdenas para dar el banderazo en el tramo Izamal-Cancún, lo que será el tramo 4 del Tren Maya. El presidente aseguró que en 2020 se crearán 80,000 empleos directos en los 5 tramos del tren. Aseguró que este tramo estará terminado en 28 meses, poco más de 2 años. Aseguró también que no habrá ampliación de presupuesto ni tampoco de tiempo para la constructora. El tramo en el que se dio hoy el banderazo está a cargo de la constructora ICA. Bueno, gracias Buenas Cristal. Noches, Ciro. Nada más en Estados Unidos, estamos al pendiente. Nos quedamos al pendiente de Estados por Unidos. si hay algo más. Bueno, vamos a comentar este tema con David. El INEGI llevó a cabo una encuesta telefónica de ocupación y empleo para medir los efectos de la pandemia en el empleo y según estos datos, es un dato del INEGI. Tan solo en abril, 12 millones de mexicanos dejaron de trabajar por la emergencia sanitaria. 12 millones. Según el INEGI, dejaron de trabajar sin ingresos ni garantía de regreso a sus puestos de trabajo. En abril también cayó el envío de remesas a México. Durante todo el mes enviaron 2.861 millones de dólares, de acuerdo con el Banco de México. Esto es casi un 30% menos de lo que se mandó en marzo. ¿Se acuerda cuando había quienes decían que la iniciativa privada iba a ser el peor monstruo, que había que odiar a la iniciativa privada porque seguramente iban a ser los peores con los trabajadores? ¿Quién decía pues todos en la 4T y todos están a favor de la 4T. No decían, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México, y el Seguro Social, vamos a revisar que no corran a los trabajadores para que tengan acceso a las ayudas. ¿Te refieres en la temporada de pandemia? En esta temporada de pandemia, que decían lo peor que le podía pasar y que los empresarios y que se sacrificaran y que se esforzaran. ¿Te acuerdas? Sí, pero ¿y a dónde vas? Hoy da a conocer una cifra verdaderamente grave el INEGI. 12 millones de personas de la población económicamente activa se quedaron sin ingresos en abril. De ellos, solo 2 millones tenían un trabajo formal. Los que se quedaron sin trabajo, los que se quedaron sin ingresos, estaban en la economía informal. Entonces, otra vez el padre de la superior tiene razón. El problema no es la economía formal, el problema no es la iniciativa privada, el problema no son los patrones. El problema es la economía informal. ¿Y no le va a alcanzar al gobierno del presidente López Obrador para apoyar a 10 millones de personas? A 10 millones tan solo en abril. 10 millones de personas en abril se quedaron sin ingresos. 12 millones. De los cuales, insisto, 2 millones en la economía formal. Pero este gobierno decidió, porque a lo mejor creían que les iba a alcanzar con becas, con créditos a la palabra, que muchas veces que no tienen problemas para colocarlos, no los colocan también, sí, con programas de asistencia social y no programas productivos. Hoy, la cuarta transformación le debería decir a Carlos Salazar y la iniciativa privada, oigan, sí tienen razón, sí ustedes no son los malos, sí ustedes no son el problema. Sí, más o menos la economía, la gente que tiene trabajo, se ve de más o menos 50 y 50 entre economía formal e economía informal.
se quedan sin trabajo los que están en la economía informal. Es decir, el patrón que ya desde antes no pagaba Seguro Social, no pagaba Afore, no pagaba Infonavit, esos son los que prescindieron de los trabajadores o los que más prescindieron de los trabajadores. Creo que la gran lección y lo que nos debería llevar hacia atrás es que el gobierno debería decir que no son tan malos los empresarios. A lo mejor les sirven para hacer discursos en contra de ellos, pero son los que pagan impuestos, son los que generan empleos. ¿Y qué viene, David? Pues ojalá viniera una corrección. ¿Qué viene? Mira, en materia económica tenemos que decir, si nada más vamos a caer 8% la economía, si nada más va a caer 8%, que es la peor caída de la historia. Sí. Pero no es la dramática de los 34 y de los 15. Si vamos a caer 8%, ¿qué? Pues habría que ver qué tan rápido nos recuperamos. Entonces no se hicieron tan mal las cosas. No se hicieron mal las cosas en mantener la disciplina fiscal. No se hicieron mal las cosas en la coordinación que tuvieron Banco de México, la Secretaría de Hacienda y el sistema financiero. No se hicieron tan mal las cosas. No hay una crisis de cartera vencida, no hay una crisis de impagos y la iniciativa privada sigue siendo la solución, no el problema. Creo que la gran lección de hoy es, si ves que 12 millones de personas se quedan sin trabajo y la mitad, y solo 2 estaban en iniciativa privada, quiere decir que los empresarios hicieron un esfuerzo de aplauso a la iniciativa privada. ¿Lo de Equality es por Estados Unidos? Todas las vidas importan igual. Eso. El alma no tiene color, Ciro. Remátala, David. Oigan, ¿qué va a hacer Rocío Nale ahora que ya perdieron todos los amparos del SENACE? ¿Qué van a hacer? ¿Van a seguir tratando de vender la energía más cara y la más chafa, que es la que produce CFE? ¿O ya se van a poner serios? Pues termina el día 1 de la llamada nueva normalidad y sí, aumentó la movilidad en una decena de estados, pero no para decir que ya acabó el encierro. No hay cifras claras, como lo vimos esta noche, no hay cifras claras aún para saber qué tanto cambiaron las cosas este lunes en México, pero las imágenes permiten pensar que una mayoría de los mexicanos sigue mostrando una disciplina ejemplar. Más allá de los aciertos y errores de los gobernantes, la sociedad mexicana está acreditando una mayoría de edad que muchos le regateaban. A esa sociedad no se la podrá engañar con fraseologías, con supersticiones, con mentiras. Y esa es una gran noticia. La sociedad que aprendió sobre la marcha a cuidarse a sí misma de la enfermedad y la desgracia. Sí, esa sociedad está muy cansada, pero parece lo suficientemente inteligente para no sucumbir a tentaciones fáciles luego de 2 meses y medio de confinamiento. Una sociedad madura, una sociedad disciplinada. He ahí una razón para irnos a dormir con un razonado optimismo. La sociedad mexicana no se lanzó este lunes, no se lanzó graciosamente a los contagios. Es una sociedad más madura de lo que se creía. Se quedan con ¿Qué importa? Gracias, buenas noches. Vamos a salir adelante. Ánimo.